Buenos días a todos. Quisiera agradecer en primer lugar y sentidamente a los amigos organizadores de este valioso encuentro. Ellos me brindaron esta excelente oportunidad de exponer hoy aquí. Así que les deseo lo mejor. Del mismo modo, agradezco la presencia de todos ustedes. Espero, ya entrando en tema, que el lenguaje ensayístico de esta ponencia no sea un obstáculo excesivo para poder captar el sentido de lo que expongamos. Quizá, eso sí, requiere un esfuerzo adicional de atención. Aunque lo ideal sería no apelar a reducciones intelectuales o esquemas mentales para entender el tema, sino abrirse ampliamente a un posible estado de calma interna entre poética y meditativa. Vamos al tema. Hemos tomado como eje de desarrollo de esta ponencia el significado de trascendencia que ha tenido la mirada interna como disciplina de observación subjetiva y de meditación. Estamos hablando de una observación o mirada que comprende, abarca fundamentalmente al observador mismo. Desde siempre, este estado del mirar o emplazamiento investigador ha tenido carácter de fundamental para la formación espiritual en numerosas corrientes místicas preocupadas por la evolución de la mente. Nada menos. Del mismo modo, las grandes búsquedas de la filosofía impregnadas por ese emplazamiento han ido tras aquellos horizontes mentales donde una nueva forma de mirar y mentar hallara los espacios categóricos de la realidad ontológica. Interpreto que el maestro Silo forjó su enseñanza y el vasto cuerpo doctrinario de su obra en base a la experiencia de esa observación intensa de sí, que termina siendo un estilo de vida, una forma de contacto con lo profundo, y que le permitió un crecimiento espiritual de tal magnitud que dio lugar a una cosmovisión totalizadora sobre el ser humano y su destino, y que constituyó un referente de evolución y transformación esencial para la superación del dolor y el sufrimiento, tanto personal como social. A tal punto, que estableció los cimientos de un nuevo paradigma de futuro para la nación humana universal. Avanzando en el tema,
diremos que la mirada interna es, conforme a la definición dada por Silo, aquella actividad de la conciencia que se caracteriza por la dirección activa e incluyente de quien mira. Es una forma de estar consciente de sí en el mundo. Claro, no estamos hablando de una mirada o reflexión natural donde lo que elaboro resulta externo a mi subjetividad, porque la subjetividad, no está incluida en la observación. No estamos hablando de eso. Entonces, decíamos anteriormente que ese estar consciente de sí, esa metaobservación, permite prestar atención a los fenómenos mentales, los estados internos, la conducta, y así buscar respuestas a los interrogantes de mayor peso existencial. Los interrogantes de mayor peso existencial. Es como si dijéramos que tal dirección activa de la conciencia constituye un rumbo trazado para ese mirar interior y que permite revelar, en el caso de quien medita humilde y cuidadosamente, las grandes incógnitas de la existencia humana, su profunda significación. Ese derrotero propulsa a la mirada porque le precede. Miren qué tema de reflexión. La dirección activa de la conciencia, impulsa a la mirada porque le precede. Así que ese rumbo ya trazado hace factible que se erija la interioridad del mirar, es decir, que se constituya aquella observación sin juicio, atenta y reflexiva, que necesaria y primordialmente comprende, incluye a quien observa tales fenómenos mentales y desde luego sus acciones, su comportamiento. Así, tras esa vivencia del mirar interno, de esa observación imparcial y totalizadora porque puede llegar a integrar a la conciencia y al mundo como una estructura. Y tras el reconocimiento empírico, siempre la experiencia en primer lugar, el reconocimiento empírico, de la dirección que antecede e impulsa la mirada, nos encontramos con que quien observa llega a verse a sí mismo en su esencia, vale decir, más allá de la esfera de lo psicológico. Ese observador puede llegar a descubrir un estado interno tan universal como profundo que trasciende a su propia mirada, a su propia conciencia, al fenómeno psicológico de identidad personal que llamamos el yo, a la espacialidad y temporalidad de la vigilia, para así aprehender, para captar el sentido de todo lo existente, su identidad esencial. Hasta aquí hemos definido el qué de nuestro tema. Ahora veamos el cómo.
también propuesto por Silo como disciplina de meditación, un caso particular de mirada interna que trasciende lo psicológico, que trasciende el mundo de la vigilia con su noción habitual de tiempo y espacio, que trasciende el sistema de estímulos que proviene de los sentidos y de la memoria, es aquel donde la observación se concentra en los propios mecanismos mentales, en observar rigurosamente el funcionamiento de mi conciencia, en atender al fenómeno de su arquitectura, a ese armado o continente que constituye la dinámica de trabajo de este gran coordinador de la actividad mental, de este gran organizador del psiquismo humano. Entonces, con esa observación alerta, estamos frente a algo más complejo que nuestra mirada habitual, que normalmente repara en los contenidos de conciencia. Se trata de una mesa, un familiar, los hechos biográficos, incluso una idea. Es decir, datos o representaciones que provienen de la memoria, de los sentidos o de la imaginación, y que aunque inicialmente tengan que ver con algo material o inmaterial, y aunque estén articulados en relatos más o menos elaborados, se constituyen en lo que genéricamente la fenomenología denomina objetos de conciencia. Objetos que pueblan permanentemente la actividad de la conciencia en sus diferentes tiempos de pasado, presente y futuro, y en sus diferentes niveles de trabajo, en el sueño, en el semisueño y en la vigilia. Pero además, tales objetos mentales tienen, según podemos verificar por experiencia, un acto al cual están vinculados. Ese acto mental es una intención de búsqueda, más o menos precisa, más o menos automática. Aquello de que la conciencia es siempre conciencia de algo, implica ese direccionamiento por hallar algo que le interesa. Hasta los mismos actos de conciencia se pueden convertir en objetos cuando pongo mi atención en ellos. Y esa búsqueda se completa cuando el acto encuentra al objeto correspondiente a su interés. Entonces, a partir de allí se generan nuevas búsquedas o actos dirigidos a otros objetos, conforme al interés de la conciencia en su permanente trabajo de coordinación de los centros de respuestas diferenciadas de nuestra estructura psicofísica. Nos estamos refiriendo a las necesidades orgánicas, motrices, emotivas, intelectuales. Y a su permanente interacción con el mundo. Entendiendo por mundo todo aquello que no es la conciencia misma. Por ejemplo, hasta el propio cuerpo es parte del mundo, y en particular del medio natural, dado que se constituye como objeto de mi conciencia, siendo también y a la vez el vehículo de constitución de mi existencia. Así que en este discurrir de lo mental, el cuerpo es un objeto más de mi conciencia y es, nada menos, el vehículo gracias al cual se constituye mi existencia.
Avancemos un poco más. De manera que en esta exploración meditativa, en esta exploración por una mirada que trascienda lo meramente vigílico, es necesario que nuestra atención esté puesta en esa mecánica básica del funcionamiento de la conciencia, es decir, la relación estructural acto-objeto, que luego veremos que es también, en otra escala, la relación conciencia-mundo. Ese es, entonces, el átomo básico para este género de meditación, de mirada interna, el fenómeno mental que busca y el fenómeno mental que es buscado, lo cual constituye a la conciencia como tal, y ello habrá de ser, para el meditador o explorador de una mirada que trascienda la realidad de la vigilia, el interés fundamental como experiencia, como vivencia que no puede ser suplantada por ninguna clase de especulación teórica. Pues claro, no se trata de resolver intelectualmente este desafío abordándolo, por ejemplo, como especulación de naturaleza semántica o lógica. Describamos ahora las tres grandes etapas que exige el proceso de este tipo de mirada interna. En la primera etapa, denominada de aprendizaje, el meditador puede vivenciar ese trabajo interrelacionado, esa dinámica estructural de los tres aparatos del psiquismo. Estamos hablando de sentidos, memoria y conciencia o coordinador. Entonces, se trata de atender sostenidamente a los estímulos sin hacer consideraciones sobre lo que se percibe, intentando mantener un estado de observación pura sin asociaciones que impliquen la pérdida de la atención. En tal caso, aparte de poder capturar, quizás por primera vez, esa atención pura y el significado profundo que ello llegaría a tener, puedo descubrir el fenómeno del ensueño. Precisamente cuando pierdo la capacidad de atender sin asociaciones libres, sin ruidos mentales. Avanzando otro paso, es factible descubrir el fenómeno de la identificación. Y ello ocurre cuando detecto las diferencias entre lo percibido y lo que percibe. Cuando caigo en cuenta que el estímulo y el trabajo de los sentidos son cosas distintas. Porque normalmente, en la mirada natural, no tengo en cuenta, o mejor dicho, no experimento el trabajo de los sentidos. Avanzando un poco más, se puede descubrir el fenómeno de la ilusión. Cuando trato de ver que detrás de toda percepción hay una estructura o ámbito que la organiza. Es decir, que allí está la conciencia dando forma como representación, como imagen, a los estímulos rescatados por los sentidos y conforme a la particular subjetividad, a la mirada propia del observador, del meditador. Puedo descubrir que en esa representación está necesariamente el teñido particular del paisaje cultural de quien mira, superpuesto a aquello configurado como objeto mental.
Esto lleva a concluir que la conciencia siempre infiere más de lo que percibe, porque copresentemente está incidiendo memoria con sus datos, y por ende ese coloreado particular que conlleva la mirada es lo que da lugar al fenómeno de la ilusión. Por último, en esta primera etapa, se descubre que toda representación que la conciencia hace organizando los estímulos que recibe depende de los datos almacenados en memoria. Es decir, se descubre, se experimenta el fenómeno de reconocer o comprender que toda imagen configurada es tal gracias a la acción de la memoria. Vamos a la segunda etapa de este proceso, denominada determinación. Aquí se requiere primordialmente la observación acuciosa de aquella mecánica básica ya comentada, la estructura dinámica acto-objeto. Este fenómeno es el que le da consistencia estructural a la conciencia y que constituye la denominada forma mental. Se podría establecer un símil con los pilares y vigas de hormigón armado de un edificio. Sin ellos no hay construcción ni sustentación posible. De modo que estamos ante un funcionamiento de la conciencia, ante un determinismo que se experimenta como tendencia. Incesante esta tendencia de actos ligados a objetos. Y avanzando un poco más, observamos que tras el fenómeno de la tendencia hay un encadenamiento, una sucesión de actos y objetos que es permanente, porque no depende de la variabilidad de los objetos, sean internos o externos, y que tal encadenamiento permanente está en uno y en todo, en la percepción, en los recuerdos, en la imaginación, en el mundo, en los instantes del tiempo, en todas las cosas existentes para la conciencia. A estas alturas podemos vivenciar esa sutil y extraordinaria estructura universal llamada conciencia-mundo. Una suerte de mundo interior y mundo exterior indiferenciados. En la tercera etapa, llamada de la libertad, entramos en una órbita más etérea, por así decir, donde hasta las palabras comienzan a resultar escasas. Ahora llegamos a experimentar la invariable relación estructural de la conciencia con el mundo, el vínculo indisoluble entre estas dos sustancias. Registro, experimento que mi conciencia no puede existir separada del mundo. Experimento que conciencia y mundo conforman una unidad de carácter permanente y dinámica. Se rompe así el solipsismo, ese subjetivismo radical de la filosofía, para el cual solo puede ser conocido el propio yo. Se disuelve esa aparente barrera entre una y otra conciencia, vivenciándose una comunicación de nivel esencial y por encima de las contingencias perceptuales, de formación, culturales, etc. Y puedo llegar a descubrir también que esa unidad estructural, esa forma
permanente, es anterior a todo fenómeno. No solo no depende de los fenómenos, sino que pone el ámbito para que ellos se manifiesten. Y avanzando un poco más, se trata de intuir algo que no sea esa forma permanente y dinámica. El desafío es ir más allá de esa reducción a la que se llegó hasta aquí. Ahora el salto implica vivenciar algo que no sea esa unidad estructural, pero tampoco la nada. Acá es cuando se produce una ruptura de nivel y se toma contacto con lo que es. Se conecta con la noción de ser, para luego tratar de ver lo que es y lo que no es como lo mismo, como complementos, como entes relacionados en una estructura aún mayor. Y por último, se llega a ver, a experimentar que lo uno y lo todo son lo mismo. Que existe en ese nivel mental una identidad sustancial, inalterable, esencial en todo lo existente. No obstante, el nivel de abstracción al que hemos llegado, siempre estamos hablando de vivencias posibles, de algo factible de experimentar. De manera que, sintetizando este caso particular de mirada interna, como decíamos inicialmente, para poder llegar a la experiencia de las estructuras mentales universales, se requiere descubrir los primeros condicionamientos existentes en el mirar ingenuo y en los aparatos del psiquismo. Después, y luego de capturar empíricamente la forma mental, aquello de acto-objeto, es preciso ir más allá de ese condicionamiento, trasponerlo, buscando intuitivamente un vacío complementario para conectar progresivamente con el registro de ser como esencia definitiva. Por último, al decir que la mirada interna trasciende la mirada ingenua de la esfera del yo, estamos señalando también que aquello que se trasciende es el tiempo del automatismo de funcionamiento de la especie. El tiempo de lo natural, para ingresar al campo de las experiencias espirituales profundamente intencionales, lo cual define el para qué de todo lo expuesto. Nada más, muchísimas gracias.